En un giro sorprendente, el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, anunció el cierre inesperado del Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más poderoso del mundo. Aunque las rutinas de mantenimiento son comunes para esta inmensa máquina, la suspensión repentina de las operaciones levanta sospechas de un problema más serio. ¿Qué podrían haber descubierto en las profundidades del colisionador? ¿Será que es una puerta a otras dimensiones? ¿O el cierre es una señal de peligros inminentes? Mantente atento, porque te contaremos todo sobre los descubrimientos intrigantes realizados en el CERN antes de su cierre. Pero antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ha estado haciendo titulares desde la década de 1950 con sus experimentos innovadores. Uno de sus logros más significativos y controvertidos es la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, más conocido por sus siglas en inglés, LHC. Este dispositivo es como una máquina del tiempo, permitiéndonos ver la propia estructura del universo. Es una maravilla de la innovación humana. Un enorme anillo de 27 kilómetros de circunferencia, enterrado a 175 metros bajo la superficie de la Tierra. Abarca 2 países, situándose en un área subterránea que cruza la frontera entre Francia y Suiza. Esta impresionante máquina, con un valor estimado en 4,5 mil millones de dólares, es la pieza central de los experimentos del CERN. Pero ¿cómo funciona el LHC? Acelera las partículas alrededor de su circuito hasta que se mueven cerca de la velocidad de la luz, completando miles de vueltas por segundo. Esto se logra utilizando electroimanes que generan un campo magnético 1000 veces más fuerte que el de la Tierra. Sin embargo, hay preocupaciones sobre el impacto de un campo magnético tan fuerte en los electrónicos cercanos y en el equilibrio magnético del planeta. Una vez que las partículas alcanzan su velocidad máxima, colisionan creando choques poderosos semejantes a impactos cósmicos. Estas colisiones liberan grandes descargas de energía en una variedad de partículas. Cuando colisionan, estas partículas se disparan en todas las direcciones, pero la mayoría desaparece casi instantáneamente. Lo interesante es que, al cambiar los tipos de partículas que colisionan, los científicos pueden descubrir nuevas partículas escondidas. Para capturar estos rápidos eventos, se posicionan detectores supersensibles alrededor de los sitios de colisión. Estos detectores actúan como cámaras cósmicas, capturando todos los detalles de las colisiones. Una de las partículas estudiadas en el LHC es el quark, que existe en 6 tipos diferentes, cada uno con su propia masa y carga eléctrica. También están los leptones, como electrones y muones, que juegan un papel crucial en la formación de los átomos. Y no olvidemos a los bosones, que son los mensajeros de fuerzas como el electromagnetismo, la poderosa fuerza que mantiene unidos a los quarks. Sin embargo, a pesar de su poder, el modelo estándar no es perfecto. Deja algunas grandes preguntas sin respuesta. Y es aquí donde entra el LHC. Con sus poderosas colisiones, está descubriendo misterios que el modelo estándar no puede explicar. Tomemos el quark B, por ejemplo. Está desafiando nuestra comprensión del universo de maneras inesperadas. Los científicos descubrieron que, cuando los quarks B se desintegran, no siguen las reglas establecidas por el modelo estándar. Según las predicciones, estos quarks deberían transformarse en muones y electrones siguiendo proporciones similares. Sin embargo, los experimentos en el LHC mostraron algo diferente. Este giro inesperado sugiere que puede haber partículas o fuerzas desconocidas en juego, desafiando nuestra comprensión del universo. Y eso no es todo. Las colisiones de partículas en el LHC a veces producen partículas extrañas que el modelo estándar no puede explicar. Veamos el pentaquark, por ejemplo. Es un nuevo tipo de partícula, compuesta de 5 quarks, en lugar de los 3 que normalmente se encuentran en protones y neutrones. El pentaquark sugiere que existen fuerzas misteriosas a nivel subatómico que apenas estamos comenzando a comprender. Descubrirlo es como encontrar un libro de reglas oculto que dictaba el juego todo el tiempo, solo esperando ser percibido. El descubrimiento del pentaquark fue increíble. Tuvo un desvío estadístico de solo 15, mostrando cuán preciso y poderoso es el LHC. En la física de partículas, un desvío de 5 es el estándar de oro para probar la existencia de una partícula,
Así que 15 es algo extraordinario. El LHC no se detuvo ahí. También descubrió el tetraquark, otra partícula inusual que desafía el modelo estándar. Esta partícula, también llamada TCC+, tiene 4 quarks, 2 quarks pesados y 2 más ligeros, todos mantenidos juntos por una intensa fuerza nuclear. Al igual que el pentaquark, su descubrimiento sugiere que puede haber aún más combinaciones de quarks esperando ser encontradas. El TCC+ puede ayudar a desentrañar los secretos de la cromodinámica cuántica, que son las reglas que gobiernan cómo los quarks interactúan bajo condiciones extremas. La comprensión de este tema puede llevar a descubrimientos innovadores sobre la naturaleza de la materia. El detector del LHC desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento del tetraquark. Los científicos identificaron la firma del TCC+ entre el caos de las colisiones de protones. Pero el TCC+ no dura mucho. Es como una rápida chispa antes de transformarse en otras partículas. El LHC también hizo otro descubrimiento sorprendente: el bosón de Higgs, una partícula crucial para nuestra comprensión del universo. El bosón de Higgs, a veces llamado partícula de Higgs, es una parte fundamental del modelo estándar de la física de partículas. Se crea cuando el campo de Higgs, un campo básico de esta teoría, es energizado mediante un proceso llamado excitación cuántica. En este modelo, el bosón de Higgs es un campeón peso pesado. Es un tipo de partícula llamada bosón escalar. Debemos este descubrimiento al físico Peter Higgs, quien junto con un equipo de científicos propuso el mecanismo de Higgs en 1964. Esta teoría innovadora explica cómo las partículas ganan masa y llevó a la predicción del bosón de Higgs. Era como armar un rompecabezas. Si sus ideas eran correctas, debería existir una partícula en algún lugar con ciertas propiedades, y el bosón de Higgs confirmó todo esto. Pero ¿por qué es tan importante el bosón de Higgs? El campo de Higgs es vital en la formación del universo. Particularmente en sus etapas iniciales, define las propiedades del vacío en nuestro espacio-tiempo, llevando a la existencia de interacciones de materia y al surgimiento de masa en todas las partículas fundamentales. Sin el campo de Higgs y el bosón de Higgs, el cosmos no tendría elementos atómicos, estrellas o incluso la propia vida. Entonces, ¿por qué el bosón de Higgs es frecuentemente llamado la partícula de Dios? Este apodo ganó popularidad después de su descubrimiento, y se atribuye al científico ganador del premio Nobel, Leon Lederman. Originalmente pretendía llamarla partícula maldita, debido a su naturaleza esquiva, pero los editores cambiaron a partícula de Dios cuando escribió un libro sobre ella en la década de 1990. Pero la importancia del bosón de Higgs va más allá del apodo. Es fundamental para la comprensión de la estructura básica del universo y de las fuerzas en juego. Imaginen un universo desprovisto del bosón de Higgs y su compañero, el campo de Higgs. Estrellas, planetas, incluso tú y yo, no existiríamos. Este campo invisible actúa como una sustancia pegajosa, dando masa a las partículas a medida que pasan por él. Sin el campo, todo giraría a la velocidad de la luz, creando un universo desprovisto de cualquier estructura. Aquí es donde el campo de Higgs se vuelve realmente intrigante. A diferencia de otros campos, el campo de Higgs contiene una cantidad sorprendente de energía, lo que impacta profundamente nuestro cosmos. Se cree que esta energía es responsable de dos fuerzas fundamentales: la fuerza electromagnética que gobierna la luz y la electricidad, y la fuerza débil, crucial para la descomposición radiactiva. Sin embargo, la historia no termina ahí. Los científicos están particularmente interesados en saber cómo los bosones de Higgs interactúan entre sí. El LHC también desempeñó un papel crucial en la exploración de la teoría de las dimensiones extra, ofreciendo un vistazo a reinos más allá de nuestro mundo tridimensional conocido. Entonces, ¿cuál es el motivo detrás de la emoción con las dimensiones extra? ¿Y por qué los científicos están tan fascinados por ellas? Imaginen que nuestro universo, vasto como parece ser, es solo una pequeña parte de lo que realmente existe. Esta es la idea central detrás de la teoría de las dimensiones extra. Esta teoría sugiere que, además de las dimensiones familiares de longitud, altura y ancho, pueden existir otras dimensiones. El modelo estándar de la física de partículas describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales:
electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Sin embargo, la gravedad es la más extraña de las fuerzas. Es mucho más débil que las otras, y encajarla en el modelo estándar ha sido un desafío de larga data. Es aquí donde entran en juego las dimensiones extra. Según esta teoría, la gravedad puede extenderse a estas dimensiones ocultas, lo que explicaría por qué es mucho más débil en comparación con las otras. El LHC es esencial para probar esta idea. Al explorar el diminuto mundo de las partículas, el LHC ayuda a los científicos a descubrir fenómenos sorprendentes. Tomemos el bosón de Higgs, por ejemplo. Su masa inesperada puede deberse a interacciones con partículas o campos desconocidos de estas dimensiones extra, causando la discrepancia que observamos. De manera similar, la rápida desintegración de los quarks B puede estar influenciada por fuerzas o partículas de estas dimensiones ocultas. Si estás familiarizado con la teoría de cuerdas, entenderás por qué las dimensiones extras son tan interesantes. En la teoría de cuerdas, las partículas no son meros puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas pueden existir en múltiples dimensiones, necesitando al menos 10 dimensiones, para que la teoría se mantenga coherente con las partículas y fuerzas observadas. Por lo tanto, la existencia de dimensiones extra es crucial para la coherencia de la teoría de cuerdas. Pero ¿cómo contribuye el LHC a detectar estas dimensiones extra? Un aspecto central es su capacidad para rastrear el comportamiento de las partículas a energías extremadamente altas. Cuando las partículas colisionan a tales niveles energéticos, se separan en sus componentes fundamentales, revelando las fuerzas subyacentes a sus interacciones. Los científicos estudian meticulosamente estos patrones de interacciones y desintegraciones para descubrir pistas sobre posibles dimensiones extra. Imaginen que colisionamos partículas con éxito y obtenemos una infinidad de partículas subatómicas como resultado. Si consideramos solo las partículas conocidas, la energía y el momento de la colisión habrían sido totalmente contabilizados. Sin embargo, si existen dimensiones extra, parte de esa energía y momento podría escapar a ellas. Los científicos monitorean esto de cerca, ya que cualquier discrepancia en la energía y el momento podría señalar la presencia de dimensiones extra. Detectar estos sutiles desvíos requiere sensores altamente sensibles, capaces de capturar incluso los más débiles señales. Otro método que los científicos emplean para descubrir dimensiones extra involucra el estudio de patrones de desintegración de partículas. Cuando ciertas partículas se desintegran, se transforman en otras partículas de maneras previsibles, algunas de las cuales se alinean con el modelo estándar. Sin embargo, desviaciones de estos patrones previstos pueden ocurrir si están en juego dimensiones desconocidas. Por lo tanto, los científicos analizan meticulosamente los patrones de desintegración de las partículas en busca de cualquier desviación que pueda indicar la influencia de dimensiones extra. Otro concepto intrigante para observar dimensiones extra y el papel de la gravedad es la idea de microagujeros negros. Aunque no existen en la realidad, teóricamente pueden generarse durante colisiones de partículas de alta energía, como las que ocurren en el LHC. Algunos investigadores especulan que es más probable que los microagujeros negros se formen en un universo con dimensiones extra. Esta hipótesis proviene de la idea de que, aunque la gravedad generalmente se considera una fuerza débil, puede exhibir mayor fuerza en estas dimensiones adicionales. Por lo tanto, si se detectaran agujeros negros durante las colisiones de partículas, eso podría proporcionar pruebas convincentes de la existencia de dimensiones extra. El entrelazamiento cuántico es otro de los misterios fascinantes de la física, confundiendo los límites entre la ciencia ficción y la realidad. Imaginen las partículas volviéndose tan profundamente conectadas que el estado de una partícula afecta instantáneamente el estado de otra, sin importar cuán distantes estén. Este fenómeno, famosamente llamado por Albert Einstein acción espeluznante a distancia, desafía nuestra comprensión básica de cómo funciona el universo. El aspecto incomprensible del entrelazamiento cuántico es que parece romper las reglas de la física clásica, especialmente la teoría de la relatividad de Einstein, que dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Cuando dos partículas quedan entrelazadas, parecen intercambiar información instantáneamente,
sugiriendo una forma de comunicación que va más allá del espacio y el tiempo. Sin embargo, a pesar de su naturaleza extraña, el entrelazamiento cuántico en realidad no viola los principios de la relatividad. En cambio, ofrece una visión fascinante del mundo misterioso de la mecánica cuántica, donde las partículas pueden existir en varios estados al mismo tiempo y comportarse de maneras que van más allá de nuestra comprensión cotidiana de la realidad. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, está muy interesada en explorar el entrelazamiento cuántico. Pretenden descubrir nuevos hechos sobre cómo funciona el universo al superar los límites de la mecánica cuántica y examinar su conexión con la relatividad general. Los científicos del CERN conducen experimentos con partículas entrelazadas, observando cómo estas partículas interactúan entre sí a diferentes distancias. Usando las herramientas precisas del Gran Colisionador de Hadrones, los investigadores pueden medir las propiedades de partículas entrelazadas con una precisión incomparable. Entender el entrelazamiento cuántico podría revolucionar nuestra comprensión del universo. Por ejemplo, si las partículas pudieran entrelazarse por grandes distancias, ¿podría este entrelazamiento también extenderse a lo largo del tiempo? Responder a estas preguntas podría profundizar nuestra comprensión de cómo fluye el tiempo. Además, explorar el entrelazamiento cuántico podría llevar al descubrimiento de nuevas dimensiones, porque algunas características de las partículas entrelazadas sugieren la existencia de dimensiones más allá de nuestra percepción actual. Si el entrelazamiento realmente ocurre a través de estas dimensiones ocultas, eso podría revelar la estructura de estos reinos invisibles y cómo podemos interactuar con ellos. Imaginen las posibles aplicaciones de este conocimiento. Desde la computación cuántica, que podría realizar cálculos complejos a velocidades sin precedentes, hasta la protección de sistemas de comunicación cuántica inmunes al espionaje, las posibilidades son infinitas. Entender el entrelazamiento cuántico podría ayudarnos también a desarrollar nuevas tecnologías para los viajes espaciales, potencialmente posibilitando comunicación instantánea a través de vastas distancias interestelares. El entrelazamiento cuántico no es solo un concepto teórico, es un cambio de juego para la tecnología. Imaginen la computación cuántica, donde las partículas entrelazadas realizarían en un instante cálculos que los computadores tradicionales no pueden realizar. Este avance abre nuevas posibilidades para la criptografía, el desarrollo de medicamentos y cualquier campo que necesite un gran poder de computación con canales de comunicación seguros, que son casi impenetrables. Las aplicaciones posibles son impresionantes, pero ese no es el fin de la historia. El CERN está sumergiéndose en el entrelazamiento cuántico para desentrañar los misterios no solo de los agujeros negros, sino también de los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son atajos hipotéticos a través del espacio y el tiempo que podrían revolucionar nuestra comprensión del universo. Imaginen entrar en uno de ellos y salir cerca de una estrella distante, como entrar en un portal cósmico. Esto es realmente impresionante. Y aún hay la supersimetría, una teoría que añade una capa extra en el modelo estándar de la física. Sugiere que cada partícula tiene un gemelo con características similares, pero comportamientos diferentes. Imaginen un universo espejo donde cada bosón tiene un fermión como contraparte. Esta teoría podría resolver el misterio de la materia oscura, la sustancia invisible que constituye una parte significativa del universo. Las partículas supersimétricas pueden ser las piezas que faltan en el rompecabezas de la materia oscura, con su estabilidad, masa e interacciones débiles, encajando perfectamente con lo que sabemos. La supersimetría también proporciona una base útil para la comprensión de dimensiones extra. La teoría de cuerdas, que incluye la supersimetría, requiere que estas dimensiones extra tengan sentido matemático, y la supersimetría ayuda a estabilizar estas dimensiones y sugiere maneras de observar sus efectos, como cambios en la intensidad de las fuerzas o en la masa de las partículas, algo que el LHC puede detectar. La comunidad científica está ansiosamente esperando noticias del próximo descubrimiento del CERN y cuáles serán sus implicaciones para las investigaciones futuras. Bueno, por hoy era eso. Si te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Comenta también tu opinión sobre el tema, nos gustaría saber. Gracias por vernos y hasta el próximo video.